sencillísima plática sobre la cuestión de la vejez y el psicoanálisis. Y desde luego agradecer a nuestra sede, Espacio Psicoanalítico, y muy particularmente al doctor Hugo Torres Salazar, que nos ha tenido a bien hacer esta invitación. Muy bien, pues la cuestión de la vejez en la presente exposición puede tocar aspectos psicológicos, también aspectos sociales, aspectos de la familia, porque es sumamente muy importante en la vida del anciano la vejez. Y voy a hacer referencia, pero no cabalmente en amplitud, a la cuestión médica, porque es una cuestión que los que trabajamos con ancianos, los que ya estamos ancianos, pues sabemos que el tratamiento y el estudio del viejito, del anciano, del senil, debe de ser inter y multidisciplinario. Entonces, académicamente, la Organización Mundial de la Salud refiere que la vejez es este proceso fisiológico gradual, natural de todo ser humano y que por lo general a nivel mundial se inicia aproximadamente a los 65 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, y lo relaciona mucho, es posterior a la madurez, ¿verdad? Tiene que ver esta definición con lo que los geriatras y los gerontólogos refieren como el abuelaje y la jubilación, que son actividades que por lo general van de la mano. Se han hecho definiciones de la etapa de la vejez. Unos autores la refieren como una prevejez, que es de los 55 a los 65 años de edad, a la que es propiamente dicho la vejez, que es de los 65 a los 79 años de edad, y lo que se denomina ancianidad, que según estos autores refieren, son norteamericanos, que es de los 80 años de edad hacia adelante. Otros autores que me parecen más sumamente importantes para efectos de la cuestión dinámica, también hacen una descripción de la vejez en otros rubros más, me parece a mí más enriquecedora las definiciones, pero ellos refieren 5 etapas del proceso de vejez. Número 1 es aquel anciano senil, viejito, de los que me estaré refiriendo indistintamente, que es independiente, que está en su casa, hace sus cosas, es independiente, vaya la redundancia, hace sus actividades cotidianas, ordinarias, en ocasiones algunas actividades extraordinarias y por lo general goza de buena salud física, emocional, sociocultural y por qué no decir, maneja bien con buena economía sus finanzas personales, que es un problema que luego quizá vayamos tocando acá en esta breve exposición. En la segunda etapa que refieren estos autores es aquella vejez donde hay codependencia, donde existen una discreta disminución de las capacidades físicas, psicológicas, donde el anciano se resiste a aceptar la vejez, esta etapa inevitable del ciclo vital de la persona, y donde, por ejemplo, ellos pueden tomarse sus medicamentos, hacer cierto tipo de ejercicios físicos, psicológicos, pero que durante la cual también requieren apoyo de la pareja, de los hijos, y de ahí que el rubro de codependencia nos remita a que también, por ejemplo, en ancianos que viven con sus parejas, hacen un dejo de codependencia mutuamente. O sea, tanto depende ella de él como él de ella. Una tercera etapa que de ellos denominan la etapa de la dependencia es pues lo que técnica y evidentemente y a tenor clínico es la vejez propiamente dicha, donde se necesita la ayuda de un tercero. Ya existen dificultades en mayor o en menor grado para desarrollar sus actividades ordinarias, cotidianas, y mayor dificultad para hacer actividades extraordinarias o que le demanden
a un esfuerzo un poco mayor, un poco salido de su cotidianidad. Entonces también, por ejemplo, en la etapa anterior, el paciente se toma sus medicamentos, por ejemplo, tiene cierta conciencia de enfermedad, de su etapa de vida que está cursando, y el dependiente, y es de la redundancia, pues depende en varios tenores, desde la movilidad, de la ingesta de alimentos, la preparación de alimentos, será que estarle recordando algunas cuestiones. Cuestión pues que nos refiere que es evidentemente un anciano que ya está entrando en esta etapa y que para sobrevivir, para convivir y para vivir requiere de apoyo de terceros. Otra etapa que ellos remiten se llama lo que se llama propiamente dicha la gestión de la crisis. Aquí es donde ya puede haber problemas más serios, médicos, emocionales, problemas de alguna incluso cuestión de alteraciones de la memoria, de la movilidad, del movimiento, y es a veces necesario que en esta etapa el paciente o el viejito o el anciano se le esté monitoreando constantemente para evitar que se caiga, que haga errores erráticos, por ejemplo, en el consumo de los medicamentos, cuando se está vistiendo, que es cuando muchas veces se extravían en calle o a veces se extravían en su misma casa, denotan cierta desorientación y eso lo hace pues que entren en crisis ellos, pero también pues la familiar, los familiares, ¿verdad? Entonces, es cuando frecuentemente, aunque tiene cierto proceso normal como fase de desarrollo y parte de la vida, a veces se requiere que se haga un internamiento para su favor, para sus cuidados, y desde luego, como dije, también se va a hacer multireferencia a la familia para que también estos tengan, pues, decirlo con claridad, por lo que yo escucho diario las consultas con este tipo de gentes, cierto descanso, porque cuidar a un anciano es muy, muy desgastante y también depende pues de qué, en qué tipo de etapa esté. Y los geriatras sugieren, y los gerontólogos, que cuando está esta etapa de gestión de crisis, la sugerencia de un internamiento en un asilo para ancianos y también sobrevalorar muy, muy cuidadosamente, sobre todo con un médico internista y un geriatra, el estado general de la salud del anciano en este momento. Y pues la etapa más final, pues vaya, la cuestión es el final de la vida, que es la muerte. Entonces también vamos a ver que no es lo mismo para un anciano morir en su casa, morir en el hospital. Y a mí me tocó muchas veces cuando he trabajado en hospitales generales en esta área, que los ancianitos ya nos piden mejor que lo llevemos a su casa para ellos morir. ¿Por qué? Por el significado que tiene su casa, su cama, su contexto donde ellos se han desarrollado. Hay muchos que toda su vida vivieron en esa casa, en ese barrio, en esa colonia, y pues es muy, muy importante respetar esta voluntad del paciente, por lo que es muy importante que nosotros psicoanalistas, psicólogos, estemos trabajando y con mucha comunicación con el equipo tratante, pero también con los familiares, muy especialmente con aquellos familiares que son de alta significación positiva para el anciano, ¿verdad? Entonces, en el rubro psiquiátrico, que es en el que yo más he elaborado en los últimos 30 años, pues aunque hay otra dinámica, porque nosotros nos abocamos más a la cosa demencial, a la cosa de Parkinson, a la cosa incluso psicótica, pues es otra, son variaciones muy particulares y donde, por ejemplo, no es nuestra tarea de trabajo, se tiene que tener mucha comunicación con geriatras y con médicos por la necesidad generalmente de administrar psicofármacos. Entonces hay que analizar cómo está la cuestión de su hígado, los riñones, sus órganos, el estado si diabético, hipertenso, y cómo, desde cuándo tiene el paciente estas enfermedades crónicas y cuál ha sido el afrontamiento que de estas mismas ha hecho el anciano en particular y secundariamente su familia, ¿verdad? Porque ha habido numerosos casos que hemos tenido estas cuestiones legales, que hay muchos ancianos que son abandonados en los hospitales. Si es triste verlos en un hospital general,
es mucho más triste verlos abandonados en un hospital psiquiátrico por el estigma que esto conlleva. Entonces, esas enumeraciones de estas etapas que unos autores las reseñan de un tipo y otras de otro, nos dan cierta pauta, hasta incluso para el aspecto de cierto diagnóstico del viejito, del anciano, pero también de su contexto familiar, muy particularmente en su relación con la familia secundaria, con los hijos, nietos y con nueras y con otros elementos familiares que en su momento vamos a ir aquí aludiendo. Un poco ampliando la temática en cuestión, quisiera yo señalar que también hay tipos de envejecimiento. La cuestión académica de estudiosos franceses de este tenor nos describen 3 tipos de envejecimiento: el exitoso, el usual y el envejecimiento propiamente dicho, digamos a decir, un poco ordinario. Entonces, ellos nos reseñan que este envejecimiento exitoso es, digamos, entre comillas, el normal, donde el sujeto reconoce y acepta los cambios propios de la edad, de la vida, la ausencia de dientes, las canas, las calvicies, etcétera, etcétera, donde digamos que tiene conciencia de sus limitaciones, pero que también reconoce sus virtudes y sus logros que tuvo de juventud en los diferentes aspectos de la vida. Es el anciano que es generoso, que es agradecido, gentil, que anda de buen humor, que no denota costa de celos, envidias, y que es agradecido con la vida. Y yo por mi experiencia clínica en este rubro, destaco que son gente que ha tenido quizá como un elemento de protección la religiosidad, muy particularmente su adherencia al catolicismo, y como un factor de protección que, como vuelvo a repetir, son gente muy agradecida, pero que también ese agradecimiento lo hacen hacia sus seres, a sus familiares y, ¿por qué no?, a nosotros también, sus terapeutas, sus cuidadores, sus tratantes. Y recordemos pues que aquí está la famosa transferencia, ¿verdad? Y esto es un tipo de envejecimiento sano, realista, muy ubicados en el sentido de realidad, y que eso favorece en general su interacción, su apego a los tratamientos, y vuelvo a reiterar el aspecto de gratitud hacia la vida, ¿verdad? Digamos que están muy ligados a la pulsión de muerte, aunque estén ya en la recta final de su vida, hablando de una forma metafórica. El otro tipo de envejecimiento sería el que es el usual, el ordinario, vamos a llamarlo de una forma, o el normal, ¿verdad? Un poco menos sano que el anterior, en el que sí existe conciencia de la enfermedad, de la vejez, pero a esta se destaca porque se adhieren enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión. Ya ha habido cirugías de diversos tipos de intensidad, de gravedad, etcétera, etcétera, pero que también estos ancianos sí conllevan pues cierto dejo de aceptación, pero también sí, buen apego a los tratamientos, a las indicaciones, y que no son de esos viejitos tercos, obstinados, idiáticos, malvibrosos, perdóname lo coloquial, y que ya en las entrevistas, a diferencia del tipo anterior, son cansados, son renegones con nosotros, no les das gusto, etcétera, etcétera, pero que también tienen buen apego a su tratamiento. Generalmente aceptan los medicamentos, nos reconocen como ayudantes, y, y también denotan generosidad, pero en un grado menos, volumen menos que los anteriores. Y el envejecimiento propiamente dicho que aluden estos autores es aquel anciano ya frágil, debilitado en lo emocional, en lo psicológico, en lo físico, desde luego. Recuerden que muchos ancianos, por la misma situación que ahorita voy a hablar un poco más adelante, de frustración, de cuestiones de culpas persecutorias de su juventud, etcétera, etcétera, duelos no elaborados, una cosa muy, muy importante que hay que elaborar o que hay que hablar ahorita, desarrollan muchas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad?
cuya característica principal del paciente psicosomático es esa dificultad que se tiene para simbolizar lo bueno, lo malo, el logro y la frustración, y qué es lo que van encarnando ellos en su cuerpo, ya de por sí frágil, debilitado, desgastado y con diversas enfermedades crónicas, degenerativas y no degenerativas, ¿no? Pero que ahí se va viendo, se va leyendo en este cuerpo, muchas veces ya convaleciente, encamado, se va leyendo una historia de vida de cómo fue la existencia de este ser humano a través de su juventud, infancia, adolescencia, etcétera, etcétera, y que ya el envejecimiento es como la cereza del pastel de la existencia humana, ¿verdad? Muy bien. Y si se van fijando, pues no estamos hablando estrictamente de psicoanálisis, sino de una cosa global de lo que es el anciano, porque yo no sé en el auditorio si hay puros psicólogos, médicos, veo a Freud, que era neurólogo, veo a Pepe, etcétera, pero que es la forma, yo considero correcta de abordar a este tipo de paciente. Y ya entrando un poco en la materia que es de nuestra correspondencia, la cuestión psicoanalítica, pues así como se va desgastando el estado físico del paciente, sus órganos, los tejidos, la piel, aparece la calvicie, las canas, etcétera, etcétera, pues también la libido se va, hablando ya un poco metapsicológicamente de la vejez, se va perdiendo la incapacidad de investir a través de un proceso que primero el bebé liga para sobrevivir, se liga al pecho, a la mamá, al objeto transicional, etcétera, etcétera, a estas personas, objetos, hablando de una forma correcta, de los que va sobre todo a sobrevivir. El anciano hace de esta ligazón desligazones, o sea, hace declinación a los intereses en la vida cotidiana, a la familia, a sus cosas, más si hay jubilación, donde ya implica el retiro de la vida social, laboral, académica, dejar de transportarse a su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces la libido la va recogiendo a un tipo narcisista, digámoslo, y lo va invirtiendo muchas veces en sus preparaciones somáticas, sus preparaciones de cuidado hacia con su pareja, hacer reparaciones sanas, egotónicos, digamos, y vamos viendo también que esta declinación puede conllevarlo a estados de depresión muy severos si no está uno alerta, que conlleva, por ejemplo, problemas de sueño, de la alimentación, a veces cosas diarreicas. Se ve mucho en la cuestión digestiva, la importancia que tiene la cuestión digestiva que habla, por ejemplo, Joyce McDougall, y cuando hablan de los teatros del cuerpo y los teatros del alma, cómo se emplea el cuerpo como una manifestación de esta deslibidinización de la vida y una relibidinización a forma regresiva del cuerpo, de una forma muchas veces infantiloide cuando hay problemas para la defección, para contener también las heces fecales por otro extremo, los problemas urinarios con una manera de regresión en este tenor, ¿verdad? Entonces, liga, desliga y en lo posterior, que es parte de nuestro trabajo, lograr que haga religazones. ¿Qué es lo que sucede? Un reaprovizamiento de intereses, por eso hay talleres para ancianitos, actividades muy, muy específicas en los asilos. ¿Dónde estamos nosotros velando y luchando porque el anciano retome este eros, esta pulsión de vida y que no caiga en que su economía psíquica se enriquezca a través de esta religazón que también le va a traer el fuerza, mejorar su autoestima, fortalecer su independencia y que vamos viendo a través de los procesos de psicoterapia, sobre todo en grupos o de apoyos de actividades lúdicas, etcétera, etcétera, también tomando como referencia lo que ellos hacían en su juventud, tomarlos como parte de las cosas incluso lúdicas, va a favorecer que se religue esta cuestión en base también a los intereses del anciano y sobre todo a cuál fue la personalidad previa que él tuvo pues en su juventud, en su adolescencia y desde luego, muy importante, cuáles fueron las pautas de crianza de que él fue objeto.
Recuerden ustedes lo que dice Feinberg, la doctora Aide Feinberg, de las cuestiones de las repeticiones y del telescopaje, que muchas veces en el anciano, en la relación con sus ancianos, perdón, nietos, sobre todo con los nietos, a mí me ha tocado ver cómo se hacen repeticiones de las pautas de crianza y vinculares. Y el que estará intermedio entre el nieto y el anciano, el abuelo, vamos a llamarlo propiamente dicho, pues está el hijo. Pero acá yo estoy aludiendo al abuelo en el sentido del viejo individual, pero debería yo de agregar también la abuela, porque el hijo es de los dos y hay características psíquicas y emocionales, físicas, de ambos padres. Entonces ahí se va viendo cómo esta desligación favorece, vamos a decirlo así, como cierta pulsión de muerte, del aislamiento, de la depresión, a veces cosas melancólicas, hasta psicóticas, por qué no decirlo, que conocemos que hagan religaciones en virtud a sus capacidades y a sus intereses, se ve que de nueva cuenta empieza a brillar la función de vida. Vuelvo a repetir, todo esto con un equipo. Ahora, también sabemos que pues el aparato mental del anciano tiene ello y el superior, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que como la pulsión tiene su fuente somática, es corpórea, también va perdiendo fuerza, el yo tiene también sus modificaciones en el sistema de defensas, en las funciones básicas como la memoria particularmente, donde empiezan las demencias, ¿verdad? Recuerden ustedes que la pulsión tiene sus dos grandes componentes, que es la representación y el afecto. En lo de la representación, en este tenor se va viendo en el anciano cómo se van demenciando, cómo hay cuestiones hasta de Parkinson, problemas de la memoria, problemas para evocar, hacer buenos juicios, para emitir un criterio más o menos certero, con sentido de realidad, pero todo ello también va sufriendo deterioros paulatinamente y de ahí que haya técnicas muy particulares de crear y de inducir, como decía previamente, a la religación de las actividades, vamos a llamarlas egoprotectoras o protectoras del anciano. También existe también el aspecto, aparte de las defensas, en el yo, las cuestiones regresivas que ya hace un momento, ¿no? Cómo el proceso secundario se hace un proceso primario, donde el anciano a veces es muy intolerante, cómo este sentido de realidad se va perdiendo paulatinamente y aparece más ese principio del placer, dificultad para manejar la frustración, para postergar a veces las satisfacciones más necesarias, las necesidades, ¿verdad? Tanto las necesidades, sabemos que se refiere a lo biológico, como la cuestión de los deseos, que a veces son hiperdemandantes de cuidado y de atención, ¿verdad? Entonces, todo ello también tiene que contribuir a que el super yo muchas veces se extrema a ser mucho más laxo, este super yo, mucha permisividad, la cuestión de que hay a veces cosas, porque no lo vayan a creer ustedes, de inmoralidad, o aparece ese superior muy estricto, ¿verdad? Muy de cerrazón, de hipercontrol, aquí yo soy el que mando, pero yo soy tu papá, por mí tienes vida, etcétera, etcétera, que a través de este discurso nosotros podemos apreciar en cierta forma cómo está estructurado el aparato mental de esta persona, particularmente de este anciano de quien estamos hoy hablando. Ahora, tomando un poco el enfoque de Melanie Klein, hay autores argentinos que hablan también de respecto de la separación, ya sea del trabajo, de la pareja, de las actividades cotidianas del anciano, que ellos los denominan de modo oral y otros de modo anal. En la separación senil de modo oral, pues se manifiestan, por ejemplo, cómo se pierde la capacidad de la voz, la tonalidad, el volumen, cómo la ausencia de piezas dentales también lo conllevan a que tenga problemas en la digestión por la masticación, con conductas anoréxicas o cuestiones de dificultades, la ausencia de los dientes, cómo los hace sentirse castrados, vaya el término técnico, y cómo ello también hace que mucha gente de los ancianos sean verborreicos, pues, muy dicharacheros, verborreicos, tienden a hacer
mofa, chistes, etcétera, etcétera, hablando de la oralidad. Y en el modo anal, pues vemos acá también las cuestiones de los ancianos muy tacaños, muy ambivalentes, cuando en la cuestión oral son bivalentes, acá hay más ambivalencia, está la cuestión retentiva, tanto de afecto, de cariño, de discurso, así como también del dinero, o sea, son tacaños, muy fijados, pierden la noción del dinero, por ejemplo, de la distancia, donde estamos viendo pues con estas características cómo el aparato mental ha sufrido ciertos deterioros, pero también cómo regresivamente aparecen características clínicas conductuales de la etapa oral y de la etapa anal, por lo que estoy hablando a este tema. Entonces, en suma, ¿a qué me refiere ligar y religar? A la cuestión de la función de vida aneros, ¿verdad? Y la cuestión tanática es la desligación, que se correspondería a un tipo de relación más narcisista, y la anterior a más objetal. Y Green ya nos habla del narcisismo de vida y del narcisismo de muerte. Quisiera yo tomar un punto sumamente muy importante que los autores que yo estudié para esta pequeña charla refieren, y que ya ustedes por su formación académica los conocen, el duelo. El duelo, saben ustedes teórica y clínicamente, que el duelo que no se elabora se va acumulando. Entonces yo pongo el símil de cuando llegan las facturas del teléfono, que hay que pagar la luz, el cable, la renta, etcétera, etcétera, y que si estos pagos no se hacen, se va a estar acumulando la deuda y se va pues estar afectando a las finanzas, ¿no? A la economía personal, y de la misma forma sucede con los duelos. Cuando no hay duelos elaborados, también aparecen muchas culpas. Yo quisiera destacar lo que yo he visto muy frecuentemente, la famosa culpa persecutoria que trabaja muy bien Melanie Klein, en comparación con la culpa reparatoria. Yo he tenido casos a nivel institucional de ancianitos que por la culpa persecutoria errática se han suicidado, ¿verdad? O como también vamos viendo que se van dejando morir o están con muerte psíquica y ya pues no divinizan, no ligan. ¿Por qué? Por duelos no elaborados que conllevan culpas y que también por ellos se denotan muchos rasgos melancólicos, que ustedes saben que es una cuestión muy narcisista, fortalecida por esta desligación que se va haciendo del texto y del contexto en esta etapa de la vida. Bien, entonces, otras cosas sumamente importantes que yo no quiero dejar de mencionar, es también la vida en pareja. Vamos a hablar, si estamos hablando de la pareja del anciano y de la anciana, estoy hablando de relaciones heterosexuales, hay que ver también que en este ciclo vital de la vida, ¿cuáles son los logros y las frustraciones que la pareja ha tenido? Desde los hijos, si los hijos viven, son exitosos, están frustrados, tienen hijos enfermos, si hubo suicidios, etcétera, etcétera, en el tenor como padres. También, ¿cuál es la historia de esta elección de pareja que se hicieron? Ustedes saben que la elección de pareja no es casual, que tiene que ver nuestra historia, nuestras identificaciones, etcétera, etcétera. También, si el anciano, vamos a decir, ¿no?, un paciente X, si ha tenido divorcios, si es el cuarto o quinto matrimonio, si hay viudez, por qué no sostuvo sus matrimonios, si hay soltería, también es una cosa que es de mucha importancia. También, si es una familia compuesta, si hay nada más los dos viejitos en su casa, si uno está aislado, internado y otro no, qué cuestión de salud tiene la unidad que es la pareja, ¿verdad? ¿Quién está más sano, el hombre o la mujer? Que son elementos que tienen que ver a veces que el enfermo envidia al sano, Melanie Klein, ¿verdad? ¿Quién tiene más capacidad reparatoria cuando hay errores, qué capacidad de perdón se tiene en la vida y errores que cualquier persona hacemos en la juventud? Y también tiene que ver si esta familia es reconstruida, por ejemplo, viejitos que se casan o que hacen una familia extensa,
o una familia reconstruida, se casan con señoras que ya tienen hijos, entonces son tus hijos, mis hijos, y a veces no hay el nuestro o los nuestros, sino que es un tipo de familia en que a veces más la bronca la tienen entre los hermanastros que entre la pareja de viejitos. ¿Por qué? Por cuestiones afectivas, de costumbres, de hábitos. ¿Por qué no mencionaron las cuestiones, el billete, ¿no? La herencia, los bienes materiales? Que ese es un bronconón legal que a veces tenemos que ir a hacer peritajes de capacidad de demencia, etcétera, etcétera, en los que tenemos que estar nosotros muy bien preparados y conocer lo más que se pueda de la historia de ambos ancianos, que es nuestro objeto de estudio hoy, y también ver y no descartar, cuando no dejar de indagar si, por ejemplo, en este tipo de familias, si son muy extensas, si vive el tío, el papá, el abuelito, el perico y hasta la suegra, y cómo son los vínculos, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Esto más bien correspondería así muy bien a nosotros por las teorías de las relaciones objetales, a los que estudian los sistemas familiares, que mucho deriva de nosotros conocer cómo se hacen las identificaciones, contraidentificaciones, etcétera, etcétera. Y desde luego no es cuidar la historia libidinal de la pareja y de la relación original de la pareja. Ahora, es muy importante también, como ya refería, como los trastornos del afecto, como son los duelos, la cuestión melancólica, que es muy grave, como con su alto componente narcisista, y en lo de la representación, las alteraciones muy particularmente en la memoria y de la desorientación, que correspondería, por ejemplo, a las cosas demencias, ¿no? Ya demenciales, que también requieren mucho, pues, el apoyo de medicamentos, que nosotros, por ética y por nuestra formación, que no tenemos, al menos yo, formación médica, tenemos que ser muy respetuosos, sin dejar de tener diálogo y comunicación con los tratantes médicos, y vuelvo a subrayar, con los familiares. Y también el suicidio, como ya se los he mencionado yo, que ya me ha tocado, pues desgraciadamente, atender estos casos, con mucha tristeza, ¿sabe uno? Contratransferencialmente, pues muy mal se pone uno, ¿no? Por eso hay que ir al diván, ¿verdad? Cuando esto sucede, hacer una regresión, diría yo, de la cuestión del suicidio. Entonces, aquí hemos visto ancianos que hacen un suicidio altruista y un suicidio, el otro le llaman el egoísta. El altruista es ya no sirvo para nada, para qué le estoy dando lata, están gastando mucho en mí, están pensando en los demás, en los nietos, en los hijos, llaman a veces a la cuestión, más que a la cuestión médica, la cuestión legal para la cuestión de los bienes materiales. Y el otro tipo de suicidio que hemos percibido también en los ancianos, que a veces ya están muertos en vida, es el suicidio más egoísta, en donde, como en un dejo de acting out, de una actuación, se lanzan o se lanzan al vacío, eh, se toman todos los medicamentos que tienen ahí, no se corta porque ya tienen mucha capacidad de fuerza, ni su sangre ya no es tan fuerte, ni se ahorcan porque pues no tienen esas capacidades. Yo se lo digo por lo que yo he vivido, no por lo que tanto he leído en este último tenor, ¿verdad? Y es muy triste pues que tú llegas a tu chamba y ya dices, no, pues don X, pues se suicidó, se tomó todos los medicamentos de 4 o 5 pacientes y pues bueno, ¿verdad? Y desgraciadamente cuando nos ha tocado analizar sus notas post-mortem, pues vemos pues que se caracteriza muchas veces por aspectos muy egoístas, muy narcisistas, y otros con un tenor más altruista y más de empatía, aunque esté un poco loca la palabra que yo admito acá, pero también que se hacen el suicidio por los demás, para que los demás no sufran y no gasten en ellos. Palabras textuales que a mí me han dicho no una vez, sino bastantes. Y finalmente, pues, como dije, ya me adelanté un poco el tipo de muerte, ¿no? Si es en su casa o no, si es solo o acompañado, si es una muerte abrupta, se infartó, se cayó, etcétera, etcétera, o si ha sido un paciente que va por sus mismas enfermedades, se va consumiendo su salud, ¿verdad? Que no come, que no duerme, que ya no se deja alimentar,
que no quieren a veces que lo toquen, ya pues está en muerte, en vida, digamos. Y también si quieren ellos estar solos o si quieren estar acompañados en su agonía, pero también nosotros es importante que sepamos acompañar, acompañarse de quién, de seres importantes para ellos, que los quieren, que los han respetado y a quien los han investido a través de toda su vida y con quien ellos generalmente tienen gratitud y agradecimiento y no con aquellos con quienes han tenido resentimiento y conflictos que en todas las familias existen. Y un tenor que no es nuestra área, pero que sí causa muchos problemas, es la cuestión legal y de los bienes familiares, que a veces eso es más lo que mata al paciente anciano que las enfermedades propiamente dichas. Muy bien, yo le dejo hasta acá. Espero que se haya entendido la plática. Traté de hacer diversos enfoques, pero yo sé que ustedes son expertos en el psicoanálisis y bueno, yo sé un poquito de esto también. Y espero, no sé, Pepe, que nos des pautas a lo que sigue. Les agradezco de antelación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas de parte de las personas que nos acompañan. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar su mano para poderles dar la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Maestro Rafa, ¿cómo está? Rafa, Adelante. Hola, ¿cómo estás, Pepe Enrique? ¿Qué tal? sí, Buenas Rafa, tardes. Tardes, saludarte, Rafa. noches ya, igualmente. Muy interesante lo que nos planteas, el tema y, y los modelos de intervención, ¿no? Muy interesante. Pero cuando hablas de la ligazón y desligazón, en esta parte del adulto mayor y en la intervención, me suena o me resuena cómo se puede dar o cómo puede implantarse la transferencia, si es que podría decir así, implantarse una transferencia para hacer esa ligazón desde la posición de terapeuta, analista, acompañante. Sí, no era estrictamente referente a ese tenor, Rafael. Me refiero yo como él que esté relevitimizando sus intereses, su familia, sus cosas, pero que también como generalmente el tratamiento que con ellos, por mi experiencia, hemos hecho es en el equipo, como si hubiese una transferencia como muy, yo digo como muy frágil, muy pobre, ¿verdad? Como muchas características ya del anciano, ¿verdad? Y pero sí existe porque, por ejemplo, vemos cómo había un señor que él no quería que yo lo entrevistara, ¿verdad? Y había un compañero más joven que veíamos que ahí el vínculo con él era mucho más agradable, más bonito, pues que había transferencia, ¿no? Y ya la cuestión, por ejemplo, en este caso concreto, pues nosotros los tratantes, yo en lo personal les confieso, honestamente, yo sí me sentí al principio rechazado por el viejito, que a mí me caía muy bien, pero pues para eso uno va al diván, ¿no? Para tratar esas cuestiones contratransferenciales y cederle, en este caso muy particular, al señor que él vea con quien él desea estar, pues, ¿no? A lo mejor yo no sé yo qué le significaría al señor, pero con esta persona trabajó muy bien. Yo supervisaba, pero yo estaba acá de ladito, ¿verdad? Yo sí lo he experimentado. Y la ligazón y la cuestión esta de la libidinización no se refiere estrictamente en esta exposición a la cosa transferencial, pero tú lo tomaste muy certeramente y que sí existe también, porque fíjate qué va pasando con los vínculos, con los lazos y con las transferencias, por ejemplo, con un anciano que siempre tuvo problemas con una nuera, podemos decir, ¿verdad? De esa ni me la pongan enfrente porque me infarto, lo decía un señor, ¿verdad? Más o menos sí, te queda, Robert. Eso sí es Sí, como... Enrique, sí, o sea, digo, en esta posición de tratante, como dices, y lo que decías de este compañero más joven, pues ahí se da un lazo, como tú dices, identificatorio, pero también puede estar esta ligazón libidinizada, ¿no? Claro, claro. Ahí puede haber también un acto ahí, pues, en el trabajo.
Sí, muy bien. Gracias, Gracias, Rafa. Enrique. No, gracias. Nos pregunta, maestro, nos pregunta Hernando, dice, al ser cuidador de un anciano, ¿cómo se aconseja hacer el acercamiento a un proceso psicoanalítico? Pues con la palabra, hacer con la palabra, como se hacen los tratamientos psicoanalíticos, esa es nuestra herramienta. Claro que también un anciano hay que ver cómo no se puede hacer regresivamente con garabato, ¿verdad? Acá a veces ya son un poco audibles su palabra, mucho con la observación, como vemos con Esther Vick, observación de bebés, hay mucho la observación. También es muy importante, pues, ni modo, así es esta cuestión, tener la información que la familia aporte, sobre todo de cosas positivas con las que tú te puedas apuntalar para ir haciendo el acercamiento, ¿no? Al paciente. Pero mientras exista la capacidad de hablar y de buena escucha, hay que emplear la palabra. La palabra es nuestra herramienta. Claro, ya expliqué algunas características clínicas de cada anciano y yo no sé si voy a decir una barrabasada de Bion o de donde yo me formé, que también cuando tú estás ante un anciano silente, o sea, que no dialoga, pues hay que emplear la contratransferencia. ¿Qué estás tú sintiendo ahí? Como le hacían algunos autores, Winnicott, Dion, con los psicóticos. No están psicóticos, estamos hablando de otra cuestión, ¿verdad? Y eso tú lo puedes poner nombre y apellido. Si está enojado, triste, apático, y se lo puedes decir y a ver si te entiende. A veces hacen señas o se mueven, o te dicen sí o te dicen no, o te mandan a la fregada, ¿no? También, porque es válido. Sí, pero nuestra herramienta esencial es la palabra. Cuando se pueda, sobre todo hay que emplearla. ¿Alguna otra? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, mientras los demás se animan, maestro, yo sí tendría un par de preguntas. Adelante, ok. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor nos salimos un poquito de tema, pero en esta cuestión de los que somos y son los cuidadores de estas personas ya mayores, ¿cuáles son las recomendaciones del cuidado del cuidador? O sea, ¿cuáles son Cuidado, los cuidador. cuidados que uno debe de tener consigo mismo? O, por ejemplo, a la familia, ¿qué recomendaciones se les da? Bueno, Porque, ajá, muy buena pregunta. Lo que hemos hecho nosotros en los diversos contextos que he trabajado son grupos de reflexión o grupos focales, ¿verdad? Donde se habla de cosas también para ellos, qué es el duelo, qué es el anciano, qué es el dolor, cuáles han sido sus propias experiencias, si ellos han tenido enfermedades o si están enfermos también, y cultivar en ellos que tengan también cuidado a su salud integral, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido muchas ocasiones en los grupos de cuidadores que empiezan a somatizar. Entonces, pues lógicamente, como nosotros no somos médicos, nos mandamos al médico, una. Y dos, pues podemos también pues, enviar con los colegas psicoterapeutas, psicoanalistas, ¿sí? Porque pues si bien dices tú, pues ¿y quién cuida al cuidador? ¿Sí? Siempre, Pepe, tiene que estar el equipo y no pelearnos con los médicos, con las enfermeras, que hacen unas maravillas también, buscar en las venas, que también hay que meterlos porque ya son cuidadoras. A veces se les mueren en unos pulpononas, trabajar esos tenores, a veces en sesiones individuales o X, o en equipo o en grupo. Esa es una cosa que hemos hecho y a veces pues nos piden alguna sesión ellos, los cuidadores, ya privada, acá individual, y eso también se les ofrece. Fortalecer las partes altruistas, vamos a decirlo así, mientras esté pues bajo esta cosa, localizar sus estresores y ponerles nombre y apellido. Muy desgastante, mucho burnout, dicen allá los gringos. Sí, más o muchas menos, gracias, maestro. sí. Y esto me llevaría a una segunda pregunta.
Sí, Por ejemplo, en el caso del trabajo con estas personas de la tercera edad, eh, ¿cómo, mm, cómo se describe o cómo se aplica el encuadre de trabajo con la familia? O sea, tanto con la persona como con la familia. Esa sería como otra pregunta. sí. ¿Cómo se aplica esta parte del encuadre? Mira, como ya dije previamente, hay diversos tipos de envejecimiento. Depende también de la etapa y de las condiciones generales. Si es una persona que es muy dependiente, generalmente se le encuadre con la familia, pero está presente ahí siempre el paciente, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión, si lo van a llevar, si tú vas a ir a su casa, cómo va a quedar si lo vas a ir a ver al asilo, o si está hospitalizado, si se cobran o no esas visitas, tú a quién le vas a dar, vamos a decir así como si el pacientito ya no está muy cabal de sus facultades, de su memoria, de sus cogniciones, a quién le vas a dar tú, entre comillas, cuentas o reportes, por un decir, mire, su papá se encuentra X, Y, Z, porque llega la tía y dice, oiga, doctor, ¿cómo está mi papá? Y llega la comadre, oiga, doctor, no, todos son cosas que tienes que tú acordar previamente y como con todo encuadre, lugar, fecha, honorarios, como se hace un encuadre psicoanalítico. Nada más que acá ya ahí dejo también en la transferencia también que decía muy bien Rafa, que también la transferencia viene de varios hacia ti, ¿sí? Porque también, por ejemplo, yo a veces trabajo con bata blanca y ese te da cierto, entre comillas, y hablando yo un payaso, cierto estatus, pero hablando así de uno de laico, sin bata, pues también te da, como en toda la cuestión transferencial, cierto rol en la familia. Pero tú, por ejemplo, ese detalle que es muy problemático del encuadre, tú ponerte desde el principio a ver quién es el representante, vamos a decir así, del viejito, cuando el viejito ya no está en sus cabales, y si él aún está bien, pues con él te pones de acuerdo. Y también, pues, siendo uno honesto, y esto es un gran debate que hemos tenido ahí en los equipos, la cuestión de los honorarios, ¿no? Quién va a pagar, cuánto se cobra, y luego si primero le pagan al geriatra y luego te dejan a ti, etcétera, etcétera. Todos esos son detalles que nos han traído muchos problemas y a nivel privado y a nivel institucional, ¿no? A veces, digo, está mal que les comente esto y me da un poco de pena, se muere el pobre viejito y nadie quiere pagar la cuenta del hospital, pero se lo cuenta, se tiene que pagar. Son cosas que nos da pena, pero esa es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Y el encuadre es el encuadre, o sea, y es para respetarse, ¿no? Por ejemplo, una vez me acuerdo que iban a llevarse un anciano como de unos 75 años, lo iban a llevar a la playa y nos preguntaban que si esas ausencias se cobraban. Entonces ya se les dio la respuesta y sí se les iban a cobrar, pero el viejito pues allá se les murió y ni se pagó, ¿verdad? Ya ni se atendió el viejito. O sea, son como con los adolescentes, con los niños, como todos los casos, cada caso es muy particular. Las generalidades del psicoanálisis se aplican, el uso de la palabra, acá pues el diván, ¿no? Porque casi siempre están en su cama, en silla de ruedas. Generalmente no quieren acostarse en divanos que aún deambulan por muchas cosas a veces persecutorias, desconfianza, etcétera, etcétera. Pero la palabra, el uso de la palabra, tus honorarios, la cuestión de la duración de la sesión, cuántas veces, todo lo estándar de la sesión. A veces son sesiones más o menos cortas, 15, 20 minutos. Y cuando te toca un viejito como el que te dije, que es medio verborreico, que usa más palabra vacía que palabra plena, dicen los autores, pues ahí tienes tú que tener mucha capacidad de discriminación, cuál es neta y cuál es no es neta, ¿verdad? Cuál es falsa y cuál es plena. ¿Sí? Pero encuadre es encuadre, José. Y aquí pues tienes que meterte con la familia cuando generalmente se requiere, pero también sí es muy importante, yo se lo digo desde ahorita, que siempre haya alguien a quien dirigirse, de lo bueno y de lo malo. Mira, su papá ya está peor o ya no lo va a poder ver, lo que sea, como cualquier encuadre psicoanalítico. Sí, más o menos, Pepe, o todos.
Y, Sí, maestro, muchas gracias. sí, sí. No es Bueno, fácil, pues, porque tienes ahí 8 personas, el abuelo, tienes ahí al rico de la familia que quiere mandar y que te cancela las citas, y luego llega la nieta preferida, y etcétera, que estás tú dando la sesión y llega la chiquilla ahí con el abuelo, sale la barba y a ti te mandan a la chingada, ¿no? Perdóname la expresión. Todos esos detalles, ¿no? Si va a haber visitas, por ejemplo, tú puedes hablar con la familia, con el familiar responsable, pues que respeten tu hora de cita y tu hora de intervención, pues. Igual al equipo. Encuadre, vuelvo al encuadre. ¿Sí? Muy bien. Sí, pero también como yo hace un poco traté de describir, pues hay toda una metapsicología de la percepción del paciente anciano, no está el yo, el super yo, está la tópica, su dinámica, su cosa genética de cómo fue su infancia, su juventud. Recuerden ustedes que, que ya ahora el hijo es el papá del papá, ¿verdad? Como la inversión de roles, etcétera, etcétera. Es una cosa muy, muy apasionante, pero también es muy frustrante. La verdad, digo, yo les hablo por lo que yo he leído y lo que yo he vivido. 30 años, ¿verdad? Muy muchas bien, gracias, pues maestro. no sé si hay algún otro Eh, comentario, pregunta, sugerencia. Tenemos a otro comentario y con ese yo creo que vamos cerrando. Es un comentario de María Angélica. Adelante. Sí, Angélica. Tiene tu micrófono apagado. Para preguntarle al maestro en su práctica cuáles son las necesidades psicológicas más recurrentes en su práctica eh, eh, en las etapas de la ancianidad en nuestra sociedad. Sí, hablo de necesidades psicológicas, es decir, si él considera que la recurrencia más frecuente eh, en esta edad es por depresión, por aislamiento, por Es soledad, la por... depresión, Angélica, es la depresión, la tristeza, que conlleva sentimientos de soledad, de abandono, de vacío. Y segundo lugar, yo pondría los duelos no elaborados y culpas a veces muy fantasiosas, muy erráticas, que cuando tú indagas de ver, oiga, cuando tú ya investigas como la historia, ves que son culpas que no van, pero el duelo, la cosa de la depresión es la número 1. que tienen como desencadenante la etapa en sí o toda La el dinámica, cambio. Angélica, las pérdidas, los duelos no resueltos, qué pasó en su juventud, qué logros tuvo la persona, cómo manejó las frustraciones, si hay viudez, si hubo pérdidas materiales, sobre todo cuando el pacientito no acepta, pues que ya no tiene la fortaleza de cuando tenía 30 años, ¿no? Sobre todo la fortaleza física, la cuestión de la sexualidad, ¿no? Pero más, yo por mi experiencia, es la depresión. La depresión, y a veces, pues, la cosa de la narcisiada, perdón por la coloquial, porque se van perdiendo, pues, muchas capacidades económicas, ya no tienen mucho poder en la familia, ya no pueden comer lo que se les antoje, no pueden ir a todos lados porque los hijos no los dejan, y todo ello pues van haciendo que ellos se vayan haciendo pues se van, perdóname la palabra, se van apachurrando. Entonces tienes que hablar con la familia de eso. Pocos casos yo he visto de ancianos psicóticos, pero mucho de depresivos, de melancólicos, y pocos de adictos muy, de esos señores que le pegaban duro a la mota cuando empezaba todo esto, ¿verdad? Que ya las La cosas no... ansiedad la ansiedad no es No, un que en mi motivo. experiencia no. Acuérdate que todos está una entidad hacia depresión en la CIE-10 y en el DSM, pero yo por mi experiencia, yo he visto más cuestión de depresiones, ¿verdad? Gracias. Sí, de nada, Angélica, tus órdenes.
Bueno, pues a Espacio Psicoanalítico en general y a ti, José, y al maestro Hugo Torres, aquí al buen Hernán, mi más agradecimiento y a todos los que se tomaron la molestia de escuchar este sencillísimo mensaje, espero les haya servido y acá hay una extensa bibliografía y algo de experiencia, si algo les sirve ya saben que aquí estoy, como siempre a sus órdenes y muchísimas gracias, aquí Hernán también el técnico, ¿verdad? El switcher. José, muchísimas gracias también a todos en especial. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, maestro. Fue muy ilustrativa su presentación. Ahorita, digo, y para cerrar con este comentario, ¿no? Me parece también que, digo, también estoy de acuerdo que es dependiendo del caso por caso y el diagnóstico, pero ahorita que lo escuchaba con esto último, pensaba en la importancia de como quitarle esta carga narcisista a las actividades juveniles, ¿no? Como esta sexualidad potente, este ir a correr y aventarse kilómetros, ¿no? Y empezar en el trabajo a relivibilizar actividades más acordes a la edad, ¿no? Que Sí, estas quieren como experiencias que sirvan de sostén narcisista, pensaba yo. claro, ¿no? Eh, Apuntalamiento se le llama. Ujú. Bueno, Apuntalamiento. quería cerrar con ese comentario porque me ocurrió ahorita que lo estaba escuchando. Y también para comentarles, estas sesiones se realizan los últimos jueves de cada mes y tendremos una próxima sesión el día 25 de mayo, jueves 25 de mayo, igual a las 7 de la noche. Y en este caso el tema va a ser sobre psicoanálisis y familia, sobre lo transgeneracional. ¿Sí? Ahorita nada más si me dan un momento, les voy a presentar, a ver si se puede ver. No, ¿verdad? No, no se abrió. Les quiero presentar el flyer. En este caso, la actividad va a ser presentada por la maestra Gabriela Gómez, la doctora Gabriela Gómez, perdón. Y Muy bien. no lo está cargando. No, no nos lo mandes, Pepe. Lo voy a publicar en estos días en la página, en las cuales están cordialmente invitados. No, Pero quería ver este tema está ligado con el de Gaby, ¿eh? Tiene mucho que ver estos dos temas, los telescopajes. Muy bien. totalmente de acuerdo. Pues a ver, un último intento y si no, pues ya. Listo, Ahí ¿sí? está. Es presentado por la doctora Gabriela Gómez, es el jueves 25 de mayo a las 7 de la noche. Igual se les está compartiendo la información en nuestras redes sociales y en su momento les enviamos la invitación también por correo. Muy bien. ¿Sí? Gracias, José. A ustedes, y pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y cualquier duda o comentario, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias, maestro, Muy buena noche a por su todos. presentación. Buenas noches, gracias. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.